El encuentro este de Jesús con un escriba, es decir, un maestro de la ley, nos viene bien a nosotros para aclararnos algunas cosas que tienen que ver con lo que aprendimos allá en la catequesis cuando éramos niños y que viene bien refrescar hoy. Y estamos hablando de los mandamientos, es decir, el decálogo, lo que Moisés recibió en el monte Sinaí cuando el Señor le entregó las tablas de la ley. Imaginamos un poco esa escena donde recibe Moisés estas tablas, las tablas de la ley, los mandamientos. ¿Cuántas eran las tablas? ¿Recuerdan ustedes? ¿Cuántas eran las tablas de la ley? Pues dice las tablas, sí que eran varias. ¿Cuántas eran? 2 tablas. Muy bien. ¿Y cuántos eran los mandamientos? 10. Y uno piensa, lógicamente, y dice, en una tabla habría 5 y en la otra otros 5. No. En una de ellas, la primera, había 3 mandamientos. Y en la otra 7. ¿Alguno de ustedes se acuerda qué decía el segundo de los mandamientos en la tabla que Moisés recibe? ¿Qué decía el segundo mandamiento? No se escucha nada. No, el segundo mandamiento decía más o menos esto: no te harás imágenes del Señor tu Dios. Y cuando nosotros estudiamos en la catequesis, estudiamos los 10 mandamientos, pero no decíamos eso. ¿Alguno se acuerda qué decía el segundo mandamiento? Amarás al Señor. Los números los tienen todos ubicados. No, habla del juramento. No tomar el nombre de Dios en vano. ¿Se dan cuenta? Ya que estamos entendiendo que hay cosas distintas en el segundo mandamiento de la ley: no te harás imágenes del Señor tu Dios, y en los mandamientos que nosotros estudiamos, que decía, no tomarás el nombre del Señor en vano. ¿Y qué dice Jesús del segundo mandamiento de acuerdo a lo que leímos en el Evangelio de San Marcos? ¿Cuál es el segundo mandamiento? ¿Qué dice Jesús? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, son 3 cosas distintas. Entonces tenemos que tratar de entender qué pasó acá, qué quiere decir esto. Yo estimo, de acuerdo a lo que uno ha ido viendo y estudiando, como conclusión lógica de esto, es que la pregunta que hace aquel que es maestro de la ley no es cuál es el mandamiento, el primer mandamiento, sino que el rabino el maestro de la ley, le está preguntando
¿Cuál es el resumen de los mandamientos? Como diciéndonos, ¿qué es lo más importante de los mandamientos? ¿Cómo podríamos sintetizar los mandamientos de Dios? Y entonces Jesús le dice, muy sabiamente, dos mandamientos que resumen toda la ley. ¿Cuáles son estos dos mandamientos? El primero es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu espíritu. El primer mandamiento, claramente, ese lo estudiamos, lo sabemos. Pero el segundo, y aquí es donde está la novedad de Jesús, pone como mandamiento algo que no está en los mandamientos. Está en la Escritura, en el libro del Levítico, pero no forma parte de la tabla de la ley. Y dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué dice Jesús esto? Porque los mandamientos se podrían resumir en esos dos. Es como si dijéramos, la primera tabla es el amor a Dios y la segunda tabla el amor al prójimo. Por eso, desde el cuarto mandamiento en adelante, son todos los mandamientos hacia los hermanos. Y la primera parte es hacia Dios, claramente. Es decir, la primera tabla se resume en el amor a Dios y la segunda en el amor al prójimo. Ocurre que un día a Jesús le pregunta un fariseo, después que está esta exposición de esto del amor al prójimo y del amor a Dios, le dice: ¿y quién es mi prójimo? ¿Por qué? Porque había una controversia allí, o había una disputa, una discusión entre los israelitas de quién era el prójimo de cada uno. Y muchos de los israelitas decían: prójimo es aquel que pertenece al pueblo de Israel. Si son extranjeros, ya no es necesario amarlos. Entonces, entre los israelitas está todo bien, pero ya cuando son extranjeros, no. Y había otros que un poco más benévolos, digamos, con los hermanos, decía que aquellos extranjeros que vivían en Israel también se los podía considerar prójimos, porque de alguna manera compartían la vida con los israelitas, aunque eran de otras naciones. Entonces la pregunta se refería a eso. Cuando le preguntan esto a Jesús, Jesús deja una parábola que ustedes recordarán, que es la de el buen samaritano. ¿Se acuerdan del buen samaritano? Dice que a un hombre que iba por el camino, iba desde Jericó hacia Jerusalén, es decir, iba en subida hacia la montaña de Jerusalén, lo asaltaron y lo dejaron en el piso tirado, medio muerto. Pasó por allí, dice, un sacerdote y se ve que estaba muy apurado, no lo atiende. Luego pasó un levita, que era alguien que servía en el templo y que se supone que también lo iba a atender, y pasó de largo. Y el tercero, que era, ¿quién? Un samaritano. Es decir, un hereje del pueblo enemigo,
que era lo peor que podía pasar. Los israelitas no lo podían ni ver a los samaritanos. Y dice, el samaritano lo vio, se conmovió y se puso a atenderlo. Y cuenta entonces toda la peripecia que sufre este hombre, pero la atención del samaritano. Y dice Jesús, ¿cuál de los tres te parece que se comportó como prójimo? Y entonces dijeron, aquel que atendió al que estaba tirado en el camino. Entonces Jesús le dice, vete y haz tú lo mismo. Entonces, prójimo ya no es el extranjero que vive con ellos o los israelitas, sino que prójimo es todo aquel que necesita y al que nos acercamos. ¿Se entiende? Sí, pero se ve que no se entendía en ese tiempo lo que Jesús decía. Entonces, viene un paso más. Y este paso lo va a dar Jesús en la última cena. ¿Qué va a decir Jesús? Les dejo un mandamiento nuevo. ¿Qué dice Jesús? Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Ahí está el tema. El resumen entonces de los mandamientos, podríamos decir, es ese, como Jesús. Él se pone como el parámetro, el modelo. Así como Jesús ama, hay que amar. Así es el mandamiento de Dios. Jesús es el modelo, el arquetipo, es el que nos muestra con su vida qué es esto del amor de Dios. ¿Qué es esto del amor al hermano? Por eso, nada mejor que para entender los evangelios que mirar a Jesús. Para entender el Antiguo Testamento y entender los mandamientos de Dios, que mirar a Jesús. Por eso nosotros decimos, Él es el centro de todo. Por ahí va el hombre. Por ahí tenemos que caminar. ¿Cómo ama Jesús? Hasta dar la vida. No hay límites. Por eso si nosotros leemos con atención capítulo 13 de la carta a los Corintios, el himno del amor, ahí nos vamos a encontrar cómo es Jesús, cómo ama Jesús. Sin límites, hasta dar la vida, soporta todo, espera todo, comprende todo, acepta todo. El amor es servicial, el amor no tiene envidia, etc. Ustedes pueden leer la carta a los Corintios, capítulo 13, y van a encontrar a Jesús allí. De eso nos habla la palabra. Y Jesús no solo lo dice, sino que es como es Él. Totalmente coherente con sus palabras. Lo que Él dice es lo que Él hace. Por eso entrega su vida por nosotros, da la vida. Y encima, también en el acto supremo de entregar la vida, entrega también el perdón a todos. Perdona a los padres porque no saben lo que hacen.